Buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con esta cuarta edición, parece mentira, que una de las cosas que siempre te dicen es va a empezar una cosa y si eso no va a seguir, eso no va a durar, eso se acabará prontísimo. Y es posible que sí, pero el Señor ha querido que por cuarto año podamos celebrar esta jornada de cultura para el encuentro. Y este año con un tema muy importante, estamos en el año de la esperanza, en el año jubilar de la esperanza que convocó el Papa Francisco y que él no lo ha terminado, lo terminará un próximo Papa que probablemente la semana que viene, al final de semana, tendremos un nuevo pastor de la Iglesia Universal, un nuevo obispo de Roma y por ende pastor de la Iglesia Universal, que se encuentra un autobús en marcha en el que se va a subir y él va a seguir conduciendo, meterá a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta o a la sexta, va a saber cómo, pero lo que no cabe duda es que el autobús ni es suyo ni el camino lo marca él. El autobús es la Iglesia que es una comunidad, en este caso concreto, la Iglesia Universal es comunidad de comunidades y el que lo va a ir dirigiendo y el que dirige es el Señor por medio de su Espíritu. La meta está clara, que es el corazón del Padre, hacia el que todos personal y comunitariamente nos dirigimos. Bien, pues curiosamente yo tenía el inmenso privilegio que por Navidad alguien me hizo llegar como regalo la biografía una biografía compartida del Papa que tiene ese título, Esperanza, y que os animo a que la leáis porque no dice nada nuevo, sino sencillamente ordena, digamos, por capítulo, lo que ha sido durante estos 12 años el ministerio petrino, el ministerio apostólico del Papa Francisco, y un poco enmarcado dentro de lo que es su vida, porque todos nosotros tenemos una mochila a nuestros hombros y hagamos la tarea que hagamos, la mochila no la podemos quitar. Y él la lleva y la ha llevado con mucha gallardía y sin ocultar absolutamente nunca nada de lo que ha sido su pasado, pero sobre todo, digamos, lo que era el presente y el futuro. Él no ha abierto y no ha invitado siempre. Y curiosamente, hay, como con la inteligencia artificial y con todo, ahora es muy fácil saber de todo, resulta que las 3 palabras que más aparecen tanto en los mensajes como en el magisterio de Francisco son alegría, misericordia y esperanza. Y hoy pues nosotros tenemos la inmensa suerte de que este año, pues muy acertadamente, el Centro de Estudios Teológicos y esta maravilla de profesores que tiene el centro, si de algo estoy orgulloso es de haber sido superado ampliamente por mis queridos discípulos. Uno de ellos he tenido el privilegio de poder abrirle un poquillo de camino en la teología dogmática, en la cristología, pero bueno, evidentemente no hay cosas más, para mí, que me dé más satisfacción que ver que aquello a los que tú le ha ofrecido algo, lo han superado y te superan, te adelantan por la derecha y muy bien adelantado, ¿no? Ahora yo soy un discípulo de estos grandes profesores. La primera, porque hemos venido a escucharla a él, no a escucharme a mí, la primera ponencia que vamos a tener en esta cuarta jornada es Per non confundi, peregrinos de esperanza. La esperanza no defrauda, peregrinos de esperanza. Y el profesor muchos le conocéis porque en su camino pastoral pues también el Señor le lanzó un poquito por aquí. Mirad, el currículum es inmenso. Yo os lo haré llegar a vosotros para que lo tengáis, para que sepáis qué persona es, porque si lo leo va a durar más la presentación que la ponencia, y no se trata de eso, ¿no? Pero Francisco de Asís Castro Pérez nació en Sevilla el 9 de noviembre del año 71 y es sacerdote y es doctor, es licenciado en Filosofía y Letras
la rama de Filología Inglesa por la Universidad de Málaga en el año 94. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Università Gregoriana de Roma en el 2007 y es doctor en esa misma área de la Teología Dogmática por la misma universidad en el año 2010. Tiene una formación amplísima en inglés, tiene el título por la Escuela Oficial de Idiomas y conoce también y lee y entiende el francés, el italiano y el alemán, porque todo eso le ha sido necesario para hacer digamos, su doctorado en teología dogmática, ¿no? Ha asistido a multitud de cursos, a congresos, a seminarios, además de ser del grupo que prepara esta jornada, preparan también otra jornada en la diócesis de Málaga y ha dado pues ponencias en multitud, digamos, de encuentros, pues para el movimiento cultural cristiano, para la Confer, para dio en el año 12 la lección inaugural de los centros teológicos. Bien, son 3 páginas de cosas que el hombre ha dado, pero realmente muy interesante. Y después, digamos, como docente, la experiencia que tiene, es profesor del Seminario Diocesano, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y profesor estable del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, desde el año 18 hasta el presente. Y después, otras responsabilidades, porque no solamente es profesor, sino que hay a lo largo de su juventud, pero ya con un camino recorrido, actualmente, además de ser profesor de los centros teológicos y de dar muchas ponencias y de estudiar mucho y de ayudar a profundizar, digamos, en el conocimiento de la fe, pues actualmente es también párroco de la parroquia de Santa Inés, la zona universitaria de Málaga, desde el año 2015, es conciliario de la Coordinadora Interparroquial de Adultos de Acción Católica, es el delegado, es director de la Escuela de Agentes... eso está por un poquillo... bueno, lo que ha sido, no es que ha sido. Ha sido delegado apostolar seglar, director de la Escuela de Agentes de Pastoral, miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Diocesano, sacerdote encargado de la Juventud en Cipertajo, fue vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, de la Divina Pastora, párroco de Ojén, profesor de religión en la Fundación Santa María de la Victoria, en el Colegio Rodríguez Bocanegra, administrador parroquial de San Ignacio, párroco de Santo Ángel, sacerdote de la Coordinadora Interparroquial de Infancia de la Acción Católica General, fue miembro del Consejo del Presbiterio, fue también arcipreste de San Cayetano. Y después, entre sus publicaciones, pues Cristo y cada hombre, hermenéutica y recepción de una enseñanza del Concilio Vaticano II, que es su tesis, me imagino, la luz del Verbo encarnado, la encarnación como principio antropológico eclesial en el Concilio Vaticano II, es descubrir la fe, proponer la fe a los adultos de la delegación y luz de los hombres, fundamento de antropología pastoral, publicado por Salterri. Bueno, muchos artículos y la suerte inmensa hoy de tenerlo con nosotros. Don Francisco Castro Pérez, Paco Castro, hoy tenemos la suerte de oírte. Bueno, tanto elogio, no sé yo si muy merecido. Hoy se tendrían que haber oído de nuestro querido compañero Salvador Gil, que era quien iba a hacer esta ponencia hoy, pero que está todavía convaleciente de un percance que sufrió y que lo mantiene todavía un poco a medio gas. De modo que yo con mucho gusto vengo siempre aquí a vosotros, a esta tierra tan querida por mí, porque aquí me enseñasteis alguno a ser cura, aquí en Marbella, en la Encarnación, en la Divina Pastora. Bien, qué oportuno que comience este ciclo de charlas y la charla de hoy prácticamente con lo que puede ser un homenaje
al querido Papa Francisco. Todavía creo yo que está por ahondar la herencia que nos ha dejado este hombre, que tan buen servicio ha hecho a la Iglesia. Y entiendo que el título que se proponía, que es idéntico al de la bula de convocación del jubileo ordinario del año 25, spes non confundit. La esperanza no confunde, no defrauda, no engaña. La esperanza no engaña. Pues, teniendo este título y no teniendo en realidad ocasión de preparar algo de corte muy académico, yo a este respecto lo tengo que confesar, quisiera hacer simplemente una lectura con vosotros de esta bula, que resume algunas de las muchas y buenas cosas que nos ha dejado el Papa. De modo que vamos a ponernos a ello. Un vistazo a lo que se nos propone en esta convocatoria del jubileo en el que todavía estamos inmersos. Nos presenta esta división en 5 partes de la bula, donde se nos comienza por fundar la esperanza en una palabra. La esperanza, también la esperanza humana, se basa siempre en la promesa, que genera confianza entre las personas. Cuando se trata de una palabra en mayúscula, como ahí aparece, que es la palabra de Dios, la promesa de Dios y la confianza en un Dios que es quien nos ha creado y quien ha realizado intervenciones salvadoras y eminentemente en Jesucristo, pues Él merece, es justo que le correspondamos con la esperanza. Bueno, pues esa palabra de esperanza vamos a ver cuál es. El Papa la resume en alguna referencia a los escritos paulinos. Esa palabra de esperanza nos pone en marcha, de tal manera que la esperanza se actúa caminando, se actúa en una vida en la cual nos involucramos con todas nuestras dimensiones. Vivir la esperanza y adentrarse en esta propuesta del jubileo no nos permite hacerlo solo de oídas, solo con ideas, solo con buenas intenciones, sino que nos introduce en un modo de vivir. En tercer lugar, hay signos, en primer lugar, de los tiempos, que no nos permiten que de forma adecuada nos dediquemos a ser profetas de calamidades. Esto también lo denunció el Papa en su momento. Hay signos de luz que se tienen que concretar en signos de esperanza. Aquellos que buscan la esperanza deben poder hallarla en signos concretos que entre todos y con la ayuda del Señor debemos realizar. El Papa se atreve a hacer algunos llamamientos muy concretos para este año, como signos que propone con audacia y que propone a quienes están en posición de hacerlo, que son los más responsables en la sociedad, en el orden político, económico y también religioso. Y por último, deja el último apartado el Papa para recordar someramente cuáles son las principales razones para nuestra esperanza. ¿Tenemos o no motivos para esperar? ¿Tenemos o no motivos para iniciar esta marcha a la que nos anima este año jubilar? Vamos pues, poquito a poco, a verlo. Bueno, en primer lugar, comienza el Papa aseverando algo que podríamos entender como una afirmación de corte antropológico. Cuando él dice todos esperan, no simplemente está describiendo una situación, no son simplemente bellas palabras, está diciendo algo acerca de lo que somos como seres humanos. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Está describiendo de este modo una situación que es una dimensión antropológica fundamental, algo que podríamos caracterizar como un existencial o existenciario humano. Todo ser humano
si vive humanamente, espera. Hay un autor español que ha dedicado mucho de su escrito a esta cuestión, que es Pedro Laín Entralgo, y él nos dice: no es posible un humano vivir que no sea un esperar. Y esto lo dice en un sentido, en principio, más general, para pasar después a describir los modos en que esa espera se puede concretar en el modo de esperanza o desesperanza, pero el hecho de tender la persona hacia un futuro, el hecho de que para nosotros el tiempo sea necesario trascenderlo, para así acogerlo, vivirlo humanamente, trascenderlo en un proyecto, en una historia, una biografía. Esto es algo humano. Esto no podemos evitarlo en modo alguno. De la esperanza como modo de esa espera, dice el mismo autor, Pedro Laín Entralgo, que sería el apoyo de la existencia en la seguridad de obtener respuesta esclarecedora. Frente a una pregunta a la realidad que podría entenderse entre los existencialistas, Heidegger, etcétera, como una angustia, frente a esa pregunta ante la realidad, la actitud podría ser no la de la angustia, sino la de la esperanza, fundada en una certeza de que en esa realidad se esconde una promesa y confiar en ella. La otra actitud posible es la desesperanza, la retracción de la existencia, dice, sobre sí misma ante la vacía nihilidad de lo porvenir. Enfrente no se espera nada, no se espera nada. Parece que el Papa ha leído algo de Pedro Laín Entralgo, no me extrañaría en absoluto, pues, con palabras muy parecidas. Dice: encontramos con frecuencia personas que han hecho esta opción vital, fundamental por la desesperanza, desanimadas, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada, decía Laín Entralgo, nihilidad, de nihil, nada, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Nada puede ofrecer felicidad. Entonces se encuentran con una vida que tiende, que les empuja a hacerse cargo de los acontecimientos de la vida, pero no les conduce hacia ninguna parte. Realmente es una perspectiva terrible lo que el Papa desea al convocar el jubileo. Estoy pensando en cosas que creo que no van a ocurrir en mucho tiempo, pero bueno. El jubileo será ocasión de reavivar la esperanza. Ojalá cada vez más personas puedan hacer esa opción vital, profunda, fundamental, que colorea todo lo demás sobre una certeza. Y esa certeza es esperanza. Que la realidad entera encierra una promesa es algo que otro autor que sí se encuentra muy traducido al español, que es Gabriel Marcel, pues también nos decía, ¿no? En el fondo de toda la realidad se esconde esa promesa y por tanto el ser humano es el ser capaz de compromiso. El tema del compromiso es en realidad una respuesta, una correspondencia a la promesa que se encierra en la realidad y en la otra persona. Se convierte en proyecto, en historia biográfica, personal o colectiva, en cualquier caso compartida. Esta esperanza, como posibilidad y como existenciario, ¿no?, esa espera de la que hablaba Laín Entralgo, se oscurece en nuestro tiempo. Esta expresión del oscurecimiento de la esperanza es de Juan Pablo II, cuando se reúne el sínodo de los obispos, en el sínodo continental sobre Europa, se reflexionó sobre esta cuestión. Se había llegado al final de los grandes relatos, de las grandes utopías fundadas en el imperio de la ciencia y de la técnica, en las utopías sociales, y la esperanza se oscureció.
y lo que ocurrió en realidad es que se rompió el suelo antropológico, se rompió la confianza básica en el propio ser humano y se dio paso pues, a otra serie de actitudes vitales que bueno, pues estaban denotando esa antropología deconstruida, rota, sin horizonte. El individualismo, el hedonismo, el subjetivismo, el relativismo. Una esperanza quebrada, una falta de confianza en lograr proyectos de felicidad para todos. Un mundo bueno es posible, se suele decir, pero es que es necesario un mundo bueno para todos, ¿verdad? Pero ¿quién apuesta por ello sin la esperanza? Hay sucedáneos de esa esperanza, los que vienen a ocupar ese espacio motivacional de las personas y de las sociedades. Hay un autor que también parece que el Papa Francisco ha leído bastante, que es Byung-Chul Han, seguramente os suena, se ha hecho muy conocido, es muy publicado y muy leído en español y es muy recomendable. Hace buenos análisis filosóficos en libros muy pequeñitos que se leen 2 ratos y muy jugosos, ¿verdad? Pues tiene uno que es de interesante lectura en este año, que se titula El espíritu de la esperanza. Y la motivación de la esperanza queda sustituida tantas veces en nuestro clima cultural por el miedo, por el tiempo cerrado y por el individualismo. El miedo, acerca del miedo dice este autor que los apocalipsis están de moda. Y esto lo podemos comprobar realmente, ¿no? Series de televisión, películas de todo tipo. Parece como si de alguna manera ese miedo en el que estamos instalados lo intentemos conjurar de algún modo, ¿no? Vamos a conjurar este miedo, vamos a intentar salir de este miedo mirándolo de frente y caricaturizándolo. Vamos a ponerle forma de apocalipsis de cualquier tipo, ¿no? Un apocalipsis zombie, por ejemplo, o una invasión extraterrestre, o el próximo meteorito que pase por aquí, ese es el que nos va a tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que estamos viendo. La misma epidemia que hemos sufrido se ha vivido y se ha interpretado con estos tintes apocalípticos, que no solamente dice este autor que sirva esta moda de los apocalipsis para conjurar el miedo, sino como instrumento de dominio y manipulación. Yo creo que hemos sido testigos bastante cercanos de este tipo de experimentos en propia carne. La costumbre del Halloween, que es sino un intento vano de dominar el futuro con un ejercicio de carnaval, un reírse de la muerte, una especie de afrontamiento nihilista de ese miedo que no sabemos qué hacer con él. Acerca del tiempo cerrado, dice este autor, lo opone a lo que sería un tiempo abierto, a la novedad. El verdadero futuro encierra siempre una auténtica novedad. No hay novedad en la predicción, en la deducción, en el simplemente afrontar positivamente lo que se puede hacer desde nuestros propios recursos, por ejemplo, técnicos. Ahí no hay un verdadero futuro. Y sin embargo, ahí estamos a veces instalados, en ese tiempo cerrado de la pura positividad, intercambiando lo que podría ser esperanza por un mero optimismo. Nada tiene que ver el optimismo con la esperanza. Se suele decir también la ilusión. No, es que la ilusión es decepción y es engaño. Es un basarse en uno mismo, es querer salir de una poza tirándose uno de los propios pelos. Ilusión y optimismo son pura positividad en un tiempo cerrado que tampoco nos asegura caminar hacia ninguna parte. O bien
según la otra opción, sería la pura negatividad del pesimismo. Tanto una opción como la otra, pesimista o optimista, en el fondo son profundamente conservadoras, porque nos instalan en el imperio de los fuertes, en que vence el más apto. Los primeros y los últimos siguen siendo, en este esquema de tiempo cerrado, los primeros y los últimos. La revolución que entraña el Evangelio nos dicta justamente lo contrario, que los últimos sean los primeros y los primeros se coloquen en el lugar del servicio a los últimos. Esta revolución de la ternura, del amor, de la que también nos ha hablado tanto el Papa, se hace imposible con ese esquema del tiempo cerrado. Se impermeabiliza. No hay espacio para la esperanza en ese tiempo cerrado. Y en definitiva, lo que subyace en estas formas de afrontar la realidad con el miedo o desde un optimismo vano o un pesimismo desesperanzado, es una antropología individualista. La Conferencia Episcopal Española publicó hace algún tiempo, hace un par de años, un documento que creo que está aún por explotar. Se nos encargó a todas las parroquias y a todos los grupos de adultos que lo estudiáramos, que hiciéramos de él ocasión de diálogo, y nos planteaba justamente este punto. En el fondo de muchos de los planteamientos erróneos, de muchas de las perplejidades en las que estamos situados como sociedad, pero también como Iglesia, se encuentra esta antropología sin vínculos sociales, sin vínculos históricos. Una antropología del ser humano aislado, del individuo, y es una antropología falsa, radicalmente falsa. Es una antropología que nos aboca, si algún bien esperamos, algún bien deseamos o algún bien difícil, ¿no? Eso es lo propio de la esperanza, ¿no? Estar cierto de tender hacia un bien que es arduo, pero que podemos alcanzar con la ayuda del Señor, ¿no? Bien, nos encierra en una mecánica, en una dinámica propia del desarrollo personal, de la autoexplotación. Mucho de las formas de relacionarnos hoy a través de redes sociales, por ejemplo, son profundamente individualistas y corresponden a este esquema de autoexplotación, autoexhibición, mucha conexión y poca comunicación. Mucha exhibición y poca relación auténtica entre las personas. Bueno, nos encontramos con estos sucedáneos que no nos sirven para avanzar. No nos satisfacen intercambiándolos por la esperanza. Y en el fondo podemos aún albergar esperanza en el ser humano, porque no se borra esa nostalgia. No se borra esta nostalgia del fondo del ser humano. En esto también estamos ciertos. Juan Pablo II lo decía también al hablar del oscurecimiento de la esperanza. La esperanza se oscurece, pero en el corazón de la persona permanece esa imborrable nostalgia. ¿Es posible reencontrar el camino hacia un modo de vivir esperanzado? Bueno, pues de un autor ateo como es Ernst Bloch, pues encontramos que él mismo dice que es posible aprender la esperanza. Es posible aprenderla. El Papa Benedicto XVI recogió el guante y le mostró los lugares donde hay que ir a aprenderla. La escuela de la esperanza, donde hay que ir a coger este reto, este desafío de la esperanza. Atreverse a esperar. Son lugares de aprendizaje o de entrenamiento, podríamos decir, de la esperanza, lugares donde se estimula y se nos desafía a esperar, porque ninguno de estos lugares se sostiene sin la esperanza, solo es posible vivirlos ejerciendo la esperanza.
El primero de ellos, de los que nos habla Benedicto XVI, es la oración. Se ha dicho, un autor alemán, Hans Jonas, decía que ¿cómo es posible creer? ¿Cómo es posible orar después de Auschwitz, después de los campos de exterminio, después de lo que hemos sido capaces de hacer unos hombres contra otros? Y bueno, y precisamente quien sobrevive a Auschwitz es quien ora, en quien se mantuvo con una luz de sentido en su vida, y tantas veces a través de la oración. También la acción, también el trabajo, también el responder a las muchas necesidades de los hermanos nos coloca en la posición de poner en acto la esperanza, de tal modo que se postula en ello incluso una vida perdurable, una vida con sentido pleno, una felicidad sin ocaso. Trabajar por los demás. ¿Cómo se hace esto? Sin una esperanza. ¿Cómo se persevera en una acción solidaria, desinteresada, sacrificada? No digo hacer una cosa buena alguna vez, sino empeñar la vida, hasta el punto que decía el Papa Francisco que merece la pena dedicarla por una persona. Merece nuestra dedicación, merece nuestra dedicación. Bueno, pues ¿cómo sostener eso sin esperanza? Me viene a la mente los rostros concretos de tantas personas, de tantas familias que están dedicados a algún miembro que está enfermo entre ellos, niños, jóvenes, ancianos. Pues esa dedicación, ese trabajo por los demás, el mismo sufrimiento, el propio, el ajeno, donde se le abre espacio al sentido, pues a través del amor, a través de la esperanza. El sufrir es un desafío a la esperanza. Me gusta cuando se ha referido, se ha tomado la costumbre, cierta costumbre de referirse a lugares donde se vive el dolor, por ejemplo, residencias, como lugares de dolor y esperanza, porque no son incompatibles, ¿verdad? El dolor con esa apertura al sentido. Cuando se habla de vida digna, a veces se hace desde unos parámetros demasiado estrechos, ¿no? Eso de vida digna parece que deja fuera demasiado, que es propiamente humano y que se abre a unas perspectivas de eternidad y que tiene sentido en el Señor, y que tiene sentido cuando se comparte, y que tiene sentido cuando se atiende solidariamente, de modo que el sufrimiento también como lugar de la esperanza. Y por último habla el Papa Benedicto XVI del juicio, la perspectiva del juicio, de la vida eterna, como un estímulo y un acicate a la esperanza. Hacer una apuesta, también lo decía Blas Pascal, ¿verdad? Puestos a apostar en la vida, ¿por qué no apostar a que todo no termina aquí? No da lo mismo vivir sabiendo que hay una perspectiva de eternidad a pensar que todo se acaba aquí. No da lo mismo. Las opciones que se toman en todos los órdenes, también en el moral, las grandes decisiones de la vida y las pequeñas, están coloreadas por esta posición nuestra hacia el final de nuestra vida, hacia nuestra determinación final como personas cuya vida, podemos decir, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Cuando esto lo hacemos desde la fe en la presencia del Señor, pues esto es todo un desafío a la esperanza. Todos estos temas de la escatología no dejan de ser hoy también proféticos.
llama mucho la atención, ¿no? Como los signos de esa perspectiva escatológica, que en la Iglesia pues los tenemos y muchos, ¿no? ¿Qué decir pues de la vida consagrada? ¿Qué decir de la propia realidad del celibato? Es que no se la cree nadie. No se la creen, pero porque no interesa creerla. No interesa creerla. Es verdad, es difícil, pero sigue siendo una propuesta profética. Por decir algunas cosas, pasamos pues a cada uno de los apartados de esta bula, que creo yo que es riquísima, como creo que se está vislumbrando, ¿verdad? En primer lugar, la esperanza se funda en una palabra, y esa palabra hay que entenderla en mayúsculas, porque es la promesa de Dios mismo, que merece nuestra confianza, el Dios creador, el Dios que interviene para salvar, es el Dios al que se le puede responder con una esperanza contra toda esperanza, como dice San Pablo en la carta a los romanos. El Papa ha puesto a escoger un texto y lo escoge como mismo título de la bula. Escoge un trozo de la carta a los romanos, que ahí tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ha aparecido ya la virtud de la fe, ahora la esperanza. En esa articulación tripartita ya nos podemos esperar que de lo que va a hablar ahora es del amor, efectivamente. Aún sigue hablando de la esperanza, ¿no? Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, siendo esperanza contra esperanza, siendo esperanza que encierra en sí, integra esa contradicción, pues nos gloriamos incluso en las dificultades, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hipomoné, paciencia, constancia, perseverancia. La paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, spes non confundit, porque el amor de Dios, y aquí está la razón última, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta fe, esperanza, ya vemos que fe y esperanza están ahí unidas, ¿no? Como una actitud vital de profunda confianza en las promesas del Señor. Está fundando un nuevo modo de vida, una relación nueva con Dios que surge del amor y que consiste en el amor, que en ese amor se sostiene. Y es un amor que, como dice el mismo San Pablo en este y en otros lugares, es como una prenda, es como unas arras, es como un anticipo de algo que tendrá su plenitud después, pero no como si ya no tuviéramos algo de esa plenitud. La situación de ahora no es una situación de vacío, no es una situación de optimismo vano, no, es una situación donde experimentamos ya, estamos sostenidos por ese amor del cual nos podemos fiar. Ese amor del cual nos podemos fiar, que nos sostiene. La carta a los Hebreos, de una forma muy parecida, y lo comenta el Papa Benedicto XVI, dice de la fe que es sustancia de lo que se espera y prueba, muy parecido a arras, a prenda, prueba de lo que no se ve. Hay sustancia, hay sustancia. El vivir cristiano, la esperanza cristiana, no es la de un mero todavía no, sino que estamos enraizados y sostenidos por una realidad que está cambiando nuestro presente. Una expresión del mismo San Pablo
y del que todos los creyentes tenemos experiencia. Cuando dice, por gracia soy lo que soy. Lo que nosotros somos en presente es fruto de una transformación. De lo que nosotros somos capaces por la fe, por la esperanza, por el amor. Lo que ha cambiado nuestra vida, y aquí sé que estáis personas muy empeñadas apostólicamente, esto es por la gracia. De modo que la esperanza, la fe, el amor, tienen unas consecuencias muy concretas y palpables en nuestra vida. No estamos hablando de vaciedades, no estamos hablando de cosas que no existan, estamos hablando de realidades espirituales, sí, pero profundamente reales y profundamente transformadoras y que tendrán su plenitud al final. Por eso, en la misma carta a los Romanos, nos habla San Pablo de que en esta esperanza somos salvados. La salvación consiste en esto, se palpa en esto, se realiza en esta dinámica de fe, de esperanza y de caridad. Se trata de una esperanza, pues, fiable, nos dice Benedicto XVI, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Pablo ahí, pues, caracteriza el modo de vivir esta esperanza como, os dejo ahí el texto este de Benedicto XVI que lo explica muy bien, esa interacción entre la esperanza y cómo transforma nuestro presente, ¿no? Pues esa transformación se manifiesta, y podría ser otro de los nombres de la esperanza, como paciencia. Paciencia, una existencia basada en la certeza de la esperanza. Paciencia como esperanza vivida. Una esperanza, yo recuerdo a don Juan Anaya, coincidí con ellos, seguramente lo recordáis vosotros, ¿no? Pues me quedó grabado uno de esos muchos aforismos, porque él era una persona muy sentenciosa, y una de las cosas que le recuerdo decir es que la paciencia es el arte de respetar el ritmo de las cosas. Eso se puede poner en una taza para el desayuno, y recordárnoslo todos los días. El Papa Francisco nos lo ha dicho de otra manera, fundado en la filosofía de Guardini y otros. El tiempo es superior al espacio. Allí donde nosotros queremos controlar, donde nosotros queremos ocupar espacio, donde nosotros queremos tener siempre la iniciativa, todo organizado, pues paciencia. En la cultura de la prisa, de la inmediatez, de la agresividad, del darse codazos, respetar el ritmo no ya de las cosas, sino de los procesos de la vida y de las personas. Paciencia, eso es esperanza. En la educación, ¿cuánta falta hace la esperanza? En la pastoral, no quererlo arreglar todo mágicamente, con un método, con una cosita que no hemos inventado ahora. Uy, esto es lo que funciona, esto sí que sí. Pues si esto sí que sí, a mí no me convence. Si esto es otra cosa, entonces no me convence. A mí me convence las cosas del Señor, que tienen que ver con la encarnación. Acerca de la prisa, fue una de las tentaciones del desierto, cuando el demonio se le aparece allí a Jesús y le dijo, venga, esto está solucionado en un momento, tírate del alero del templo, lo va a ver todo el mundo y te van a recoger los ángeles, tu pie no va a tocar el suelo. Pues dijo el Señor, pues yo quiero tocar el suelo, un pie detrás de otro. Y eso es lo que hizo toda su vida, por nosotros, porque nosotros, creo que todos los que estamos aquí tocamos el suelo, pero a veces queremos volar y la tecnología nos da la falsa seguridad de que podemos volar, y es mentira, Con un botoncito lo queremos arreglar todo, Con un grupo WhatsApp lo queremos arreglar todo, y es mentira. La magia y los fetiches de la técnica, de los métodos. Bueno, pues la paciencia es uno de los principales apellidos de la esperanza.
Bueno, pues esta esperanza vivida al modo encarnado nos pone en marcha. Es que no hay otra. Si es esperanza, nos pone en marcha. No nos permite volar. Por eso el lema de este jubileo es peregrinos de esperanza. Y es que ser humanos, decíamos, no se puede vivir humanamente sin esperanza, pero es que vivir humanamente también es ser peregrinos. Antes citamos a Gabriel Marcel, tiene un libro precioso, uno de sus capítulos es una filosofía de la esperanza, lo titula Homo Viator. El ser humano es un peregrino. El ser humano es un peregrino. No somos seres inertes, no somos seres ya hechos, perfectos, no, sino que el modo encarnado de la esperanza vivida como paciencia reclama su conjugación en presente de indicativo y reclama un sujeto de esta esperanza plenamente presente con todas sus dimensiones personales. Por eso la importancia de caminar. La esperanza nos pone en marcha un pie detrás de otro y con todas nuestras dimensiones. Así lo podemos ver, por ejemplo, en la etimología de la palabra experiencia. Experiencia, si hay una categoría más cercana a la de la vida humana es esta, experimentar, no una experimentación empírica, científica, no. La experiencia, experiri es ir a través. La vida reclama ser atravesada. Cada acontecimiento nos está reclamando una respuesta. Y hay que ir pues saliendo de nuestra falsa seguridad, de lo ya vivido, de lo ya conocido, y aventurarnos a acoger esa novedad que nos ofrece cada acontecimiento y el futuro como un don que es el que nos hace avanzar, si respondemos a él. Y en ese proceso vamos llegando a ser quienes estamos llamados a ser. Hay un himno precioso, creo que es de víspera, que termina parafraseando a San Agustín, cuando dice, entonces seremos bien lo que seremos. Entonces, refiriéndose a la vida eterna, ¿no? Entonces seremos bien quienes seremos. Pues a través de ese ir atravesando como peregrinos todos los acontecimientos de la vida, llegaremos a nuestra verdadera y plena identidad. Pero es que nuestra identidad como cristianos, igualmente, él ha de ser peregrinos. Todo lo humano se asume en lo cristiano y se eleva, ¿no? ¿O qué otra cosa le decía Jesús a sus discípulos? Sino, ven y verás, ven y sígueme. Cuando dijo ven, no dijo, mira, ten buenas ideas, te voy a dar una lista de normas, basta que tengas buenas intenciones, basta que hayas escuchado mi palabra en las plazas o hayas visto algún milagro una vez o que alguna vez hayas tenido una buena ocurrencia y has hecho una buena obra. No, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ven, sígueme con toda la vida, con todas las dimensiones de tu vida. Esto, claro, esto compromete muchísimo. Antes decía que hace falta conjugar la esperanza en presente de indicativo. Solo se puede ser cristiano en presente de indicativo. No vale decir, no, yo es que una vez que fui monaguillo, muchas veces vienen nosotros, yo es que fui monaguillo, yo es que tengo una tía monja en Granada. Bueno, pues eso está muy bien. Pero, ¿y tú cómo estás viviendo tu relación con el Señor, ¿no? ¿Eres de Cristo? ¿Tú eres de Cristo? ¿Tú estás siguiendo a Cristo o no? Y, bueno, esta vida cristiana, que es la vida de peregrinos hacia Dios, pues bien, la simbolizamos en el jubileo con la peregrinación. Entonces, este ponernos en marcha, que forma parte de la vida en general y la vida cristiana en particular, este ponernos en marcha lo actuamos a través de ese símbolo que es capaz de aglutinar tantos significados, ¿verdad?, de la peregrinación. Es que para peregrinar nos tenemos que poner en marcha.
Una peregrinación sencillita, bueno, pues a la catedral. E indica el Papa muy sabiamente, sí, pero a la catedral no cada uno, no, a la catedral primero a través de una colección. Primero nos juntamos en esta iglesia y después juntos peregrinamos hacia la catedral. Esto es muy interesante, porque está haciendo visible el hecho de que somos peregrinos nunca en solitario, sino que somos peregrinos como iglesia. Esto lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Iglesia peregrina de Dios. A que lo recordáis, ¿verdad? Esto es una convicción que quedó muy marcada en el concilio, en la Constitución Lumen Gentium, como seguramente lo recordáis. Allí dice, en Lumen Gentium, que la iglesia es sacramento de unidad, sacramento de la unidad de todos los hombres entre sí y con Dios, ¿no? Pero claro, esto no es una unidad estática, no es una unidad excluyente, que esté determinada por criterios de pertenencia, los que están y los que no están, los de dentro y los que están fuera, ¿no? Es sacramento de una unidad que se va realizando, de una unidad que nace de una dinámica de inclusión que es la que ha puesto en marcha el Señor por su encarnación. Él se encarnó y dice el mismo concilio y se unió en cierto modo a cada ser humano. De una dinámica de inclusión. La Iglesia, por tanto, podríamos decir, parafraseando, desarrollando lo que dice el concilio, sacramento de unidad, sí, pero sacramento de la peregrinación de la humanidad hacia Dios. Yo aquí me plantearía cuál es el estilo de nuestras procesiones, porque aquí en Andalucía procesiones no nos gana nadie, Procesiones, pero ¿con qué estilo lo hacemos? ¿Lo hacemos con el estilo de la identidad bien marcada, del triunfalismo de los que sí, o lo hacemos como una expresión alegre, radiante, atractiva por la fe y por la alegría del Evangelio? Qué bonito, ¿no? Si nuestras procesiones, en vez de pedir las tarjetas con las cuotas que se han pagado o no, fuéramos cogiendo a gente por el camino de la mano, ¿verdad? Digo yo, a lo mejor me da por soñar, ¿no? Pero eso sería más significativo de lo que es la Iglesia, como sacramento de una unidad que camina y que se extiende. O de la Iglesia como nave, ¿no? El hermano de Karl Rahner, Hugo Rahner, pues escribió un libro precioso sobre las imágenes de la Iglesia y están en ella pues esas imágenes de dinámicas de esa Iglesia que avanza, como el arca de Noé o la nave que llega a su puerto. Pues así, el ancla, que tanto refieren los padres de la Iglesia y que es imagen de la esperanza. Eso no se lo ha inventado ninguna cofradía, eso se lo inventó San Pablo. Bueno, San Pablo tampoco, el autor de la carta a los hebreos. Ya sabéis que la carta de San Pablo a los hebreos ni es carta ni es de San Pablo ni es a los hebreos, pero bueno. En la carta a los hebreos, en su capítulo 6, creo recordar, pues dice así, ¿no? La esperanza es como el ancla del alma, segura y firme. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese ancla puesta? Que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús. Entonces Jesús está más allá de la cortina en Dios, ¿no? En el santuario. Y ahí está colocada bien firme ese ancla a la que nosotros estamos atados. Bien, como decía al principio, al Papa no le gusta ser, ni le gustan, creo, los profetas de calamidades. Por eso, para hacer un discernimiento sereno, nos invita a ver los signos de los tiempos, que es como ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Ahí está la botella como está, pero ¿qué es lo que significan tantos signos de nuestro tiempo, sino una llamada a la esperanza?
Y el Papa es muy realista, pero verlo esto bajo el prisma de la esperanza lo cambia todo, porque nos compromete. Vamos a verlo. Los gritos desesperados de auxilio. Estoy citando de la bula esta, ¿no? La bula de convocación. Tanta gente que clama por la paz, que están sufriendo lo indecible en tantas partes del mundo. ¿Qué es eso sino un anhelo de felicidad, un deseo y una expectativa de bien? ¿Qué es eso sino una esperanza? Bueno, ¿cómo vamos a corresponder a esto? El Papa dice, ¿a qué estamos esperando para estos signos? Estos signos de los tiempos se conviertan en signos de esperanza, signos de paz. Igualmente, el entusiasmo de compartir, la alegría de vivir, que si tenemos los ojos abiertos, en esto se nota una persona buena, en que reconoce la bondad por allí por donde va. Estoy pensando ahora mismo en mi madre, que es la más buena de todas. Qué buena es la persona que sabe reconocer las cosas buenas. Y qué bueno es vivir. Y cuánto bueno. Pues bien, ¿qué es lo que nos está ocurriendo que los jóvenes no quieren tener niños? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad que para admitir a alguien de inquilino en un piso se le esté pidiendo ya que no tengan niños? ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? Bueno, otro grito de esperanza, otro signo de los tiempos, pues las penurias en las que viven tantos hermanos, la falta de respeto, concretada de tantos modos. Pues bien, nos está llamando a procurar condiciones dignas y de atención inclusiva a los enfermos, discapacitados y a los presos. Dedica un párrafo bastante largo y forma parte de esa sensibilidad especial que el Papa Francisco ha demostrado durante su pontificado hacia los presos. ¿Os acordáis cómo cada Jueves Santo él no lo ha celebrado en San Pedro? Se ha ido a lo que antes se llamaba un correccional, a presos jóvenes. Él escuchaba en ellos un verdadero grito de esperanza. Y ahí iba él a asegurarles que tenían futuro, que el Señor les prometía un futuro. Otro signo de los tiempos, los que buscan una vida mejor. Un signo de los tiempos que además el Papa ha referido tantas veces y el que se ha ocupado tanto, el de la inmigración. Ya sabemos que el fenómeno migratorio forma parte de la historia de la humanidad siempre. En estos momentos, pues de una manera pues, muy visible, muy notable y muy masiva. Ya lo sabemos, pero ahí hay un reto. Lo que estas personas buscan es una vida mejor. ¿Y qué seguridad? ¿Qué trabajo, qué instrucción, qué inserción se le está dando? Si están colaborando, si están participando, si están contribuyendo al bien común, lo están haciendo. Seguramente todos tenéis imágenes parecidas a las que voy a referir. Una persona que es evidentemente, viene de forma evidente de un país lejano y que trata con suma ternura y cuidado y cariño a uno de nuestros abuelos. Una imagen que he presenciado viniendo para acá, en el paso de la autopista, me he venido con tiempo y tal, una señora, un poquito torpe para conducir, por cierto, tenía que dar marcha atrás y no atinaba, se iba a destrozar el coche. Y yo estaba impaciente, yo no sabía qué hacer, y estaba pensando mal de esa señora. La persona que tenía delante era una persona de rasgos magrebíes. Se bajó del coche y con toda paciencia y amabilidad señaló a la señora, le indicó y le hizo salir de ese apuro. Son pequeños iconos, el buen samaritano moderno, ¿no? Los migrantes, ahí hay un gran signo de los tiempos y un gran signo de esperanza por el que hay que trabajar.
el tesoro de la experiencia y la sabiduría de los ancianos. Eso no es un signo de los tiempos. En esta pirámide demográfica invertida en la que estamos, no es un signo de los tiempos la población de abuelos que tenemos. Bueno, pues eso se tiene que convertir en signos de esperanza. ¿Cómo vamos a expresar esa gratitud, esa cercanía a los ancianos? Otro de los temas recurrentes de este Papa, ¿verdad? Y aquellos que no tienen ni lo necesario para vivir, los pobres. No se puede leer el Evangelio, no se puede escuchar el Evangelio sin que los pobres los tengamos por delante continuamente. Pues, ¿cómo superar la exclusión y la indiferencia hacia los pobres? Bueno, creo que son temas que cada uno de ellos merecería una consideración mucho más amplia, pero ahí están los signos de los tiempos y signos de esperanza que se están reclamando desde estos signos de los tiempos. El Papa, como gestos, propone 3 realmente audaces, ¿no? El primero es crear un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. ¿Seríamos capaces? Todos los estudios dicen que sí. Hay recursos más que suficientes. Y sin embargo, de forma verdaderamente diabólica, lo voy a decir, este mismo año del jubileo se contrarresta este llamamiento y este gesto con el otro, el que se nos está instando a todos, que lo que de verdad está haciendo falta es armarnos hasta los dientes, gastar el dinero que tenemos y el que no tenemos en comprar armas, instrumentos de destrucción de personas. El otro gesto es condonar las deudas, y el Papa, de una manera muy inteligente y muy real, dice que es que en deuda estamos muchos países si tomamos la perspectiva justa de la deuda ecológica. Pues una cosa por la otra, dice el Papa, si no la van a poder pagar, pues una cosa por la otra, se condona la deuda y empezamos de cero. Y en tercer lugar, un signo de esperanza ecuménica. Resulta que este año estamos celebrando el 16º centenario del concilio de Nicea, el primer concilio de la Iglesia, no fue un concilio cualquiera. En él se expresa la fe de todos los cristianos, todos los que nos llamamos cristianos, antes de las divisiones históricas. Y además, providencialmente, este año coincide que hemos celebrado la Pascua todos el mismo día. Eso fue uno de los fines que no se alcanzó entonces ni se ha alcanzado después de aquel concilio. A ver si se ponía una fecha en la que estuviéramos todos de acuerdo. No se consiguió entonces, pero este año, de forma espontánea, se ha conseguido. ¿Seríamos capaces de permanecer celebrando juntos el mismo día la Pascua? Parecen cosas banales, pero que ni siquiera esto hemos sido capaces en 1700 años, pues si lo conseguimos yo creo que sería bueno, ¿no? Una expresión de buena voluntad. Y por último, simplemente pues hacer referencia a las razones de la esperanza. Estamos firmemente anclados a la esperanza y tenemos razones para esperar. En primer lugar, habla el Papa de la esperanza en la vida eterna, y una vida eterna que es nuestra felicidad. Muchas veces se caricaturiza, ¿verdad? Se ridiculiza la fe de los cristianos. Bueno, por eso del cielo es que tiene que ser muy aburrido, ¿no? No, hombre. La esperanza cristiana, la propuesta de salvación cristiana no es algo superfluo, algo de lo que pudiéramos prescindir, sino que en ella consiste nuestra perfección intrínseca, en ella consiste nuestra felicidad. De tal modo pues que bueno, pues no da lo mismo decir creo en la vida eterna que no. Bien, en segundo lugar, decíamos que la esperanza se funda en la promesa,
en la palabra de Dios, en sus intervenciones salvadoras. Pues bien, la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros, es el mayor motivo de esperanza. La resurrección nos pertenece como experiencia humana. Esto yo no sé si caemos en la cuenta de que aquello en lo que consiste ser humanos ha quedado extendido de forma inimaginable por la resurrección, que para nosotros es inédita, pero es ya aquello en lo que consiste ser humanos. Cristo nos lo ha ganado y Él vive y nos vivifica. Esta forma de anclar nuestra esperanza en Jesucristo muerto y resucitado nos pone en marcha, como decíamos, que hace la esperanza, de manera que el Papa entiende estas referencias de modo dinámico y misionero siempre. Ya en su exhortación Evangelii Gaudium lo hace de esta manera, cuando se refiere a los 4 pilares de la vida cristiana. A cada uno de ellos se refiere de esta manera dinámica y misionera, y cuando llega a hablar de la moral cristiana, dice, bueno, tenemos que revisar cómo está nuestra confianza en la fuerza de Jesús resucitado y de su Espíritu. A la hora de afrontar nuestra vida, a la hora de entregar nuestra vida, a la hora de ser misioneros, comunidad evangelizadora. ¿Cómo estamos viviendo esta fe y esta esperanza en Jesús muerto y resucitado? Aquí de nuevo hace esta alusión refiriéndose a los mártires. Ellos, firmes en la fe, supieron renunciar con tal de no traicionar a su Señor. Necesitamos conservar su testimonio para hacer fecunda nuestra esperanza. Incluso llega a pedir que se haga una celebración ecuménica donde se ponga de manifiesto la riqueza del testimonio de estos mártires que han llevado hasta su extremo esta fe en Cristo muerto y resucitado, hasta hacer de su propia vida, de su propia entrega, pues un testimonio de esta realidad. En tercer lugar, coincide el Papa con lo que decía Benedicto XVI acerca del juicio como lugar de aprendizaje de la esperanza. El juicio de Dios, al culminar la existencia terrena, como al final de los tiempos, pues bueno, hace incluso alusión al texto mismo de Benedicto XVI. Al final de nuestra vida, ¿cuánto van a pesar nuestras obras? Hace referencia también a lo que el Papa Francisco llamó el gran protocolo de Mateo 25, ¿verdad? El gran protocolo de Mateo 25. Nuestra vida, ¿cómo va de buenas obras, de misericordia? ¿Qué lugar tienen en ella las necesidades de los hermanos? Y junto al juicio, esa perspectiva final de nuestra vida, saber que es un juicio de misericordia, es un juicio de misericordia. El Papa hace referencia a la práctica de las indulgencias, que se intensifica en años como este, del jubileo, y del sacramento de la penitencia. Digamos que el jubileo es como darnos un gran homenaje de misericordia, es vivir una gran fiesta de la misericordia, es caer en la cuenta como nuestra vida, tal como está, es mirada con misericordia, es sostenida por el Señor, que siempre nos permite transformarla, siempre nos permite tomar nuestra camilla y salir andando. ¿Por qué le hacía el Señor llevar su camilla a aquellos a quienes curaba? Porque era el testimonio de que el Señor, con su misericordia, había pasado por su vida. Y así nosotros, gracias a la misericordia, podemos una y mil veces, reconociendo nuestras cojeras y llevando con nosotros las consecuencias de nuestros errores, nuestras camillas,
Sin embargo, podemos confiarnos a una misericordia del Señor que nos restaura por completo. Ahí la realidad de la indulgencia plenaria, pues digamos que viene a reafirmar esto. Y por último, si aún no nos desplegamos a estos motivos de la esperanza, simplemente miremos a la Madre. Bueno, pues es que no se puede leer el Evangelio, decíamos, sin ver a los pobres, no se puede predicar el Evangelio sin acordarnos de María. Pero si el Evangelio casi se lo dictó María a San Lucas, ¿no? Bueno, María, Madre de la Esperanza. Pues vayamos a ella. Recuerda el Papa las palabras de María a Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Bueno, esas palabras las podríamos representárnoslas cada uno con la madre de cada uno, la madre natural de cada uno, ¿no? Que es lo más parecido que hay en este mundo a Dios, ¿eh? Pues la seguridad, la acogida, el que da una madre, pues es María. Decíamos que la resurrección es inédita para nosotros, no para María, ¿verdad? Ella está asunta en los cielos, en cuerpo y alma. Pues bien, la esperanza asentada también en esta realidad cercana de María. Pues nada más, que me queda que reafirmar este deseo con el que el Papa convoca el jubileo, que es un deseo para mí mismo, para todos vosotros y para el mundo entero, ¿verdad? Que se reavive nuestra esperanza. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a omitir lo del diálogo porque ya es un poquito más tarde hoy. Mañana vamos a tener a Juan Manuel Ortiz Palomo, es el rector del seminario, es el delegado de Pastoral Social, es el delegado de clero. Vamos a acumular, hombre, un montón de tareas, pero sobre todo también es un buen cristiano, un buen sacerdote, y nos va a hablar de algo que es muy interesante, porque ahí estamos todos, la esperanza en la familia. Yo quiero agradecerle, de verdad, porque has conseguido que yo no me distrajera ni un minuto. Es decir, y me imagino que a todos vosotros igual, ¿verdad que sí? Pues el aplauso tiene que ser más grande, lo que hace muy pequeño. Bueno, pues buenas noches y mañana más, ¿de acuerdo?